Los saltos cuánticos son reales y te voy a enseñar cómo hacer el tuyo. Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro y el día de hoy quiero compartirte cómo hacer un verdadero salto cuántico y las técnicas que vas a utilizar para hacerlo. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. Empecemos por lo más importante. ¿Qué es un salto cuántico? O mejor dicho, un salto cuántico espiritual. El término salto cuántico proviene originalmente de la física cuántica, donde un electrón absorbe o libera energía y salta de una órbita a otra sin pasar por estados intermedios. Dicho de otra manera, un electrón puede aparecer en un sitio o en otro de manera instantánea. De manera similar, el salto cuántico espiritual se refiere a un cambio repentino en el nivel de percepción y conciencia de una persona. Es como un despertar interno que rompe las barreras de las creencias limitantes, permitiendo ver la vida desde una perspectiva más elevada o expansiva. Es lo que siempre te digo de que no puedes salir de los límites de lo que tu mente ha establecido como verdad. Cuando dejas a tu vieja versión y decides entrar en tu nueva versión, es cuando se produce esta transformación. La idea del salto cuántico espiritual, que utiliza la teoría cuántica como una metáfora, propone que una persona experimenta un cambio drástico en su conciencia y en su percepción de la realidad, permitiéndole conectar con nuevos niveles de energía, dimensiones o realidades. Ahora bien, el salto cuántico espiritual no solo es un cambio en el plano emocional o mental, sino una transformación profunda del ser, que se alinea con realidades distintas a la que habitualmente percibimos. Genial. Ahora espero que tomes notas, porque este vídeo no vas a poder entenderlo si no tomas notas y lo plasmas incluso en papel. Ya sabes que no estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para entrenarte. La idea detrás de los saltos cuánticos espirituales se basa en la existencia de tantas realidades como pudieras imaginarte en tu mente. Según la física cuántica, existe la teoría de la interpretación de los muchos mundos, que nos dice que cada decisión o experiencia crea una bifurcación, dando lugar a universos paralelos donde diferentes versiones de nosotros mismos existen simultáneamente. Esto quiere decir que existen tantas realidades como puedas llegar a imaginarte, como te he dicho antes. Pues bien, la interpretación de los muchos mundos ve el tiempo como un árbol con muchas ramas, en el que se realizan todos los resultados cuánticos posibles a la vez. Por ejemplo, en un universo paralelo podrías ser un exitoso músico, mientras que en otro podrías ser un nómada digital o incluso un granjero, padre de familia, que se siente en paz con su vida. Todas estas versiones coexisten y mediante un salto cuántico espiritual puedes sintonizar con la realidad donde tus deseos ya se han manifestado. Quiero que comprendas esto de la siguiente manera. Imagínate que vas conduciendo con tu coche y llevas la radio encendida. De repente la canción que estás escuchando no te gusta y decides cambiar de emisora de radio para escuchar otra canción. Para hacer ese cambio lo que haces es sintonizar tu propia radio con una frecuencia o emisora diferente que tenga la música que te apetece escuchar en ese momento. Y simplemente giras el botón que te permite realizar ese cambio de emisora. Ahora bien, para que puedas sintonizar con otra radio es necesario que exista otra emisora de radio que esté en otra frecuencia y así conectar con esa emisora. Si no existiera esa emisora no podrías conectar con ella. Por lo tanto, aquí son necesarias dos cosas. La primera es que tú tienes que sintonizar tu radio con el botón para entrar en la otra frecuencia. Y lo segundo es que tiene que existir esa otra emisora para poder sintonizar con ella. ¿Me sigues? Entonces, extrapolando este ejemplo a tu vida, esto implica que un cambio profundo en tu frecuencia vibratoria o tu autoconcepto, entendido como tus pensamientos, emociones y convicciones emocionales, puede llevarte a experimentar una realidad distinta. Para que lo entiendas fácilmente, tú eres la radio de tu coche. Tú tienes que cambiar la frecuencia para captar la señal de la otra emisora de radio, que sería una realidad diferente a la que estás viviendo ahora. El mayor error que veo que cometéis es que pensáis que la radio se va a cambiar sola, solo con el hecho de pensar que queréis que cambie.
Y no es así. Para que haya un cambio necesitáis estar dispuestos a dejar atrás vuestra antigua vida para dejar espacio a una nueva vida. Eso fue lo que a mí me pasó cuando di un salto cuántico en el año 2023. Yo trabajaba en una tienda de teléfonos y sí, aunque no te lo parezca, trabajaba vendiendo teléfonos. Yo di un salto cuántico y pasé de trabajar para otra persona, tener un físico que no me gustaba y una mentalidad de pereza, a vivir plenamente de mi negocio, ser un mentor con centenares de alumnos en más de 15 países, poder viajar libremente por todo el mundo y crear una comunidad de más de 100.000 personas. Yo cambié mi realidad en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, en el concepto de los saltos cuánticos, las realidades no son fijas, sino que el ser humano tiene la capacidad de sintonizar con niveles más elevados de conciencia, donde las limitaciones del mundo físico se diluyen y se abre la posibilidad de experimentar nuevas realidades físicas. Genial. Ahora ya sabes que un salto cuántico no es ir a un lugar, sino que es una transformación interna profunda de tu identidad, de tu autoimagen o de tu autoconcepto, que te va a llevar a sintonizar con una realidad o dimensión diferente. Solo entonces el plano físico se va a acomodar para que se materialice o se manifieste esa realidad que tanto deseas, pero antes no. Y ahora te preguntarás, vale Álvaro, pero ¿cómo sé si existe mi realidad deseada a la que quiero llegar, a la que quiero dar el salto cuántico espiritual? Solo por el hecho de imaginar esa realidad ya existe. Es más, hay una frase que me gusta mucho que dice así: el deseo de una realidad es la notificación de que esa realidad ya existe en la quinta dimensión. Por lo tanto, ¿has imaginado alguna vez una realidad en específico? Eso quiere decir que ya existe y ahora tu función es dar ese salto cuántico espiritual para atraerla a tu plano físico. No te preocupes, yo te voy a decir cómo hacerlo en este vídeo. No te desesperes, de verdad. Pues bien, algo que tienes que comprender es que para dar saltos cuánticos espirituales tienes que aceptar la premisa de que el tiempo es una ilusión. No podrás dar un salto cuántico espiritual si no aceptas esta premisa, porque recuerda que para dar saltos cuánticos tienes que cambiar los conceptos que hay en tu mente y cómo percibes el mundo, es decir, tu autoconcepto. ¿El tiempo es una ilusión? Sí, y ahora te lo voy a demostrar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sé que ha pasado el tiempo? La única razón por la que crees que el tiempo transcurre es porque observas cambios en tu entorno, en tu cuerpo, en tus circunstancias. Pero en realidad el tiempo no es más que una percepción creada por tu mente. Es una construcción del ego, una forma de organizar la realidad para darle sentido dentro de esta tercera dimensión. En el plano físico el tiempo parece transcurrir de manera lineal, de pasado a futuro. Pero en dimensiones superiores el tiempo no es más que una variable flexible. En la cuarta dimensión, por ejemplo, el tiempo no es una línea recta, sino una serie de posibilidades coexistiendo simultáneamente. Y en la quinta dimensión, el tiempo ni siquiera existe. Es por eso que cuando hablamos de un salto cuántico espiritual, estamos hablando de colapsar el tiempo. No necesitas esperar años para manifestar una nueva realidad. No necesitas atravesar cada pequeño paso de forma secuencial como si estuvieras subiendo una escalera. No. Lo único que necesitas es alinearte vibratoriamente con la realidad que deseas experimentar. Aquí es donde entra en juego la ley de la frecuencia. La frecuencia correcta te lleva a la acción correcta. Si sigues operando desde la misma vibración de escasez, miedo, duda o limitación, seguirás manifestando las mismas realidades. Pero si cambias tu frecuencia, si sintonizas con la versión de ti que ya está viviendo la realidad que deseas, entonces el cambio se produce sin necesidad de hacer nada en el plano físico. Mira, el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Por eso, el mayor error que comete la gente es esperar a ver cambios en el exterior para sentirse diferente en el interior. Es el clásico: cuando tenga más dinero, entonces me sentiré abundante. O cuando encuentre la pareja ideal, entonces me sentiré amado. Pero funciona justamente al revés. El universo siempre responde a tu frecuencia. Y aquí es donde entra el juego del ego. El ego necesita pruebas, necesita ver para creer. Quiere seguridad, quiere un plan detallado de cómo van a ocurrir las cosas. Necesita aferrarse al tiempo lineal porque le aterra la incertidumbre. Pero la manifestación no funciona así. Si dependes del tiempo lineal para crear tu realidad, ya perdiste el juego antes de empezar.
Cuando operas desde la conciencia superior, entiendes que la realidad no se mueve de manera lineal, sino por saltos cuánticos. Y un salto cuántico es simplemente un cambio en tu estado interno tan profundo que la realidad externa se ve forzada a acomodarse. El yo del futuro, que ya tiene todo lo que deseas, no es alguien ajeno a ti. Eres tú mismo en una frecuencia diferente, y si eres capaz de sintonizar con esa versión de ti, entonces la manifestación se vuelve inevitable. Así que ahora dime, ¿qué pasaría si soltaras la idea de que necesitas tiempo para cambiar? ¿Qué pasaría si hoy mismo permitieras encarnar la energía de la versión de ti que ya ha logrado todo lo que deseas? Porque te lo voy a decir claro, el tiempo es una excusa, es una trampa del ego para justificar por qué aún no has dado ese salto cuántico. Pero ya no tienes que esperar. La pregunta no es ¿cuánto tiempo me tomará llegar ahí? La pregunta correcta es ¿estoy dispuesto a convertirme en la persona que ya está viviendo esa realidad? Si la respuesta es sí, entonces el salto cuántico ya ha comenzado. Ahora bien, el mayor obstáculo para dar un salto cuántico no es la falta de oportunidades, ni el destino, ni siquiera el tiempo, es el apego. El apego a tu vieja identidad, a tus antiguos patrones de pensamiento, a las emociones con las que te has identificado durante toda tu vida, a los hábitos que te mantienen atrapado en el mismo ciclo y sobre todo a las relaciones que refuerzan la versión de ti que ya no quieres ser. Y esto es lo que pocos te dicen. No puedes llevar tu antigua identidad a tu nueva realidad. Anota esto que te acabo de decir. No puedes llevar tu antigua identidad a tu nueva realidad. En la Biblia se nos dice, no puedes echar vino nuevo en odres viejos. Esto significa que para ir a tu nueva realidad tienes que dejar espacio a todo lo nuevo que viene. Mucha gente dice que quiere un cambio radical en su vida, pero en el fondo sigue aferrándose a lo viejo. Quieren una nueva realidad, pero no quieren soltar la identidad que los mantiene atados a la actual. Y eso es lo que hace que el salto cuántico no ocurra. Te pongo un ejemplo sencillo. Imagina que quieres mudarte a una nueva casa, más grande, más hermosa, con todas las comodidades que siempre has soñado. Pero en el momento en el que empiezas a empacar todas tus cosas, decides llevarte absolutamente todo lo que tenías en la casa anterior. Los muebles viejos, la ropa que ya no usas, las casas llenas de objetos sin sentido, incluso las cosas rotas. Cuando llegas a tu nueva casa te das cuenta de que no hay espacio para lo nuevo porque sigues cargando con lo viejo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando quieres manifestar una nueva realidad, pero sigues aferrado a las mismas creencias, emociones y hábitos de tu antigua versión. El apego es la cadena que te ata a tu vieja realidad. Si sigues pensando como tu viejo yo, sintiendo como tu viejo yo, actuando como tu viejo yo, ¿cómo esperas convertirte en una nueva versión de ti mismo? El universo no puede darte una nueva realidad si sigues vibrando en la frecuencia de la anterior. Lo que pasa es que el apego te da una falsa sensación de seguridad. Tu mente prefiere lo conocido, incluso si lo conocido te hace sufrir, porque al menos es predecible. Pero lo que no te han dicho es que para entrar en tu nueva realidad tienes que estar dispuesto a perder la antigua. Porque para ir donde nunca has estado, debes convertirte en quien nunca has sido. Anota esto. Por eso el proceso de un salto cuántico siempre conlleva una muerte simbólica, y al ego eso le asusta. Y por eso va a darte todos los argumentos necesarios para que no cambies, para quedarte donde estás y mantenerte mejor ahí. Pero algo tiene que quedarte muy claro, tienes que estar dispuesto a matar a tu antigua identidad. En el libro de Romanos de la Biblia nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese entendimiento es la mente, es la transformación de tu autoconcepto, tu autoimagen. Tienes que estar dispuesto a soltar la versión de ti que se conforma, la que se justifica, la que se queja, la que vive atrapada en las mismas emociones de siempre. Mira, cada vez que repites los mismos pensamientos, refuerzas las mismas emociones y te rodeas de las mismas personas que te recuerdan quién has sido hasta ahora, estás aferrándote a una frecuencia específica. Es como querer cambiar de emisora en la radio, pero negarte a girar el botón que lo provoca. Si sigues vibrando en la misma frecuencia, sigues sintonizando la misma realidad. No hay otro resultado posible. Así que ahora la pregunta es, ¿a qué te estás aferrando que ya no te sirve?
Sigues sosteniendo pensamientos de carencia mientras esperas manifestar abundancia. Sigues sintiéndote indigno mientras intentas atraer amor. Y sigues rodeado de personas que refuerzan la versión limitada de ti mismo. Sigues con los mismos hábitos que te mantienen en el mismo lugar. Porque te lo voy a decir claro, no puedes entrar en la nueva realidad con el peso del pasado en la espalda. El salto cuántico ocurre cuando te atreves a soltar, cuando decides que ya no vas a negociar con tu antigua identidad, cuando renuncias a la vieja historia que te has contado sobre quién eres y sobre lo que es posible para ti. Cuando dejas de buscar validación externa y empiezas a actuar desde la certeza de que tu nueva realidad ya existe. Cuando dejas de aferrarte a relaciones, emociones y pensamientos que ya no están alineados con quien quieres ser. La gran trampa es que muchos creen que pueden manifestar una nueva realidad sin soltar nada de la antigua. Pero no funciona así. Para que lo nuevo entre en tu vida, lo viejo tiene que salir. Para cambiar de frecuencia necesitas apagar la emisora anterior. Cuando decides soltar lo viejo, pasas por un periodo de vacío que se llama el vacío cuántico. Es un espacio donde sientes que nada tiene sentido, donde todo parece incierto. Pero este vacío no es un castigo, es el preámbulo del renacimiento. Es como un campo fértil donde la nueva realidad empieza a germinar. Si intentas llenar este vacío volviendo a lo viejo, estarás retrasando tu salto cuántico. Aprende a sostener el vacío sin ningún tipo de miedo, porque ese es el espacio donde la transformación ocurre. En la Biblia se nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto explica que en el vacío no hay que entrar en pánico, sino confiar y permitir que el cambio se manifieste. Ahora bien, cuando una persona toma la decisión de romper con sus lealtades inconscientes, con los espejos que refuerzan su identidad pasada y con las comodidades que la mantienen en su zona de confort, el salto cuántico empieza a activarse de inmediato. Pero atención, no siempre es un proceso cómodo ni lineal. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es lo que nos dice la Biblia. En el momento en el que decides cortar con aquello que ya no está alineado con tu nueva versión, comienzan a ocurrir tres cosas fundamentales. Lo primero que sucede es que la realidad que habías construido en base a tu antigua vibración comienza a colapsar. Es como si el universo te pusiera pruebas, preguntándote, ¿estás seguro de que realmente quieres esto? De repente, las relaciones que antes parecían seguras comienzan a desmoronarse. Algunas personas empiezan a alejarse, otras te critican, algunas intentan hacerte sentir culpable por querer más para ti. ¿Por qué? Porque esas relaciones eran reflejos de tu antigua frecuencia, de tus antiguas creencias y emociones. Y cuando tú decides cambiar y elevarte, ese reflejo deja de coincidir. Tal vez las amistades con las que antes conectabas dejan de sentirse en sintonía contigo. Tal vez tu entorno familiar empiece a cuestionarte. Tal vez empieces a sentirte incómodo en los lugares donde antes te sentías seguro. Lo que sucede aquí es que estás rompiendo con lealtades invisibles. Muchas veces seguimos repitiendo patrones familiares, no porque nos beneficien, sino porque inconscientemente creemos que romper con ellos es traicionar a nuestra familia, a nuestra cultura o a nuestro pasado. Pero la verdad es que la única lealtad que importa es la lealtad a tu propia expansión. Y si quieres saltar a una nueva realidad, debes estar dispuesto a dejar atrás todo lo que ya no vibra contigo. Esto puede dar miedo al principio, puede sentirse como un vacío, como si estuvieras perdiéndolo todo. Pero en realidad estás limpiando el espacio para que lo nuevo pueda entrar. La segunda cosa que sucede es que el ego odia el cambio. Su trabajo es mantenerte en lo familiar, en lo conocido, en lo predecible. Por eso, cuando empiezas a desmantelar tus viejos patrones, el ego entra en pánico y trata de hacer que regreses a tu zona de confort. Aquí es donde aparecen pensamientos como: tal vez estoy exagerando, mejor voy a volver a mi antigua vida, o ¿y si me equivoco y pierdo todo? O por ejemplo, antes al menos tenía estabilidad, ¿qué estoy haciendo? El ego intentará convencerte de que el pasado era más seguro. Te ofrecerá excusas, te hará dudar, te va a mostrar recuerdos distorsionados para hacerte pensar que antes estabas mucho mejor. Y muchas personas caen en esta trampa.
Renuncian a su salto cuántico espiritual porque no soportan el proceso de transición, porque extrañan la comodidad de lo viejo, porque les da miedo soltar por completo. Pero aquí es donde tienes que recordar lo siguiente: la incomodidad es la prueba de que estás cambiando. Si el viejo mundo se está desmoronando, es porque el nuevo mundo ya está tomando forma. Y te digo una cosa: si puedes creer al que cree, todo le es posible, decía Jesús. Ese es el momento donde debes persistir, donde debes recordar que decidiste cambiar en primer lugar. Porque si logras atravesar esta etapa sin ceder al miedo, entonces pasas al siguiente nivel. Entonces, si has tenido el coraje de atravesar el caos inicial y la resistencia del ego, llega el punto en que la nueva realidad empieza a manifestarse de manera tangible. De repente empiezas a atraer nuevas oportunidades. La vibración que ahora emites es totalmente diferente, por lo que las circunstancias que llegan a tu vida también lo son. Conoces a nuevas personas que resuenan con tu nueva versión. Las viejas relaciones que se alejaron han dejado espacio para conexiones más alineadas con tu visión. Te sientes más ligero, con más claridad y propósito. La incertidumbre se disuelve y empiezas a notar que todo lo que hiciste valió la pena. Tu percepción de la realidad cambia. Lo que antes te preocupaba ya no tiene el mismo peso y lo que antes parecía imposible ahora se siente natural. Es aquí cuando te das cuenta de una gran verdad. Nunca fue el mundo el que tenía que cambiar. Siempre fuiste tú quien tenía que cambiar para ver un nuevo mundo. La vida es un espejo y cuando tu frecuencia cambia, el reflejo también cambia. Mucha gente quiere manifestar una nueva vida, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Porque el precio no es dinero, no es esfuerzo físico, no es suerte. El precio es matar a tu antigua versión. El precio es soltar lo que te hacía sentir seguro, pero te mantenía estancado. El precio es soportar el vacío temporal entre lo viejo y lo nuevo, sin entrar en pánico. El precio es confiar en lo invisible antes de que se haga visible. Si estás dispuesto a pagarlo, si estás dispuesto a sostener la energía de tu nueva realidad antes de que se manifieste, entonces el salto cuántico no es solo posible, es inevitable. Ahora bien, aquí es donde la mayoría se rinde. Justo antes de dar un verdadero salto cuántico, hay un punto de fricción, un punto donde el dolor aparece. Y no es un dolor físico, aunque en algunos casos el cuerpo también lo refleja, lo somatiza. Es un dolor emocional, mental y energético. Es el choque entre dos versiones de ti mismo. La vieja versión que lucha por seguir existiendo, la nueva versión que intenta nacer. Y entre esos dos extremos lo que sientes es resistencia, incertidumbre, ansiedad e incluso desesperación. Es el momento en el que las creencias limitantes que han gobernado tu vida gritan con más fuerza. Es cuando el ego se vuelve más ruidoso y trata de convencerte de que es mejor volver a lo familiar. Es cuando la incomodidad es tan grande que tu mente busca cualquier excusa para detenerse. Este es el punto de fricción y este punto siempre duele. ¿Por qué duele dar un salto cuántico? El dolor surge porque estás dejando atrás algo que, aunque te ha limitado, también te ha dado una identidad, un sentido de seguridad y familiaridad. Cuando rompes con viejos patrones, sientes un vacío porque ya no sabes quién eres sin ellos. Cuando dejas atrás relaciones tóxicas, sientes soledad antes de que nuevas conexiones lleguen a tu vida. Cuando abandonas tu antigua mentalidad, sientes incertidumbre porque aún no has integrado completamente la nueva. Es un proceso similar al duelo. Tienes que llorar a tu antigua identidad y, lo más importante, tienes que permitirte sentir el dolor sin evitarlo. El error que comete la mayoría es que cuando llegan a este punto buscan escapar, quieren amortiguar la incomodidad con distracciones, con excusas, con autosabotaje. Pero aquí es donde la clave está en entender algo poderoso. El dolor no significa que algo está mal. El dolor significa que estás en la transición. El dolor significa que estás dejando morir lo viejo para dar nacimiento a lo nuevo. Si huyes de este dolor, te quedarás atrapado en la misma realidad de siempre. Si lo atraviesas, te transformarás en la versión de ti que siempre has querido ser. Así que ahora sigue tomando notas porque te voy a compartir cómo atravesar el punto de fricción sin rendirte. Cuando llegues a ese momento donde todo se siente incierto, pesado y desafiante, recuerda esto. Observa el dolor sin reaccionar. No intentes evitarlo, no lo apagues con distracciones, solo siéntelo y obsérvalo. Hazte preguntas clave.
¿Qué parte de mí está sufriendo? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Qué pasaría si simplemente dejo que esto muera en mí? También cambia la perspectiva sobre el sufrimiento. En vez de ver el dolor como una señal de que algo está mal, míralo como la confirmación de que estoy evolucionando. El dolor es la resistencia de lo viejo. Pero si sigues avanzando, lo viejo se derrumba y lo nuevo se estabiliza. Recuerda que esto es temporal. Nadie ha muerto por soltar una creencia limitante. Nadie ha muerto por dejar un viejo hábito. Nadie ha muerto por despedirse de una identidad que ya no le sirve. Así que entiende que el dolor es el umbral de una nueva realidad. Aquí es donde se separan los que solo quieren un cambio de los que realmente lo experimentan. La mayoría de la gente abandona su proceso justo cuando están a punto de romper el patrón, pero los que entienden este principio universal, los que atraviesan el punto de fricción sin retroceder, son los que experimentan el verdadero salto cuántico. Así que la pregunta es, ¿vas a huir del dolor y quedarte atrapado en tu vieja realidad? ¿O vas a atravesarlo y renacer en una nueva versión más poderosa de ti mismo? Tú decides. Y si todavía no sabes cómo hacer todo esto que te cuento en mis vídeos y quieres que sea yo el que te acompañe en este proceso de transformación, puedes ponerte en contacto conmigo a través de los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo y de mi correo electrónico. Ya he ayudado a miles de personas a través de mis vídeos y de mis mentorías privadas a manifestar, a tener control mental, elevar su vibración y transformar su realidad. Si tú quieres ser el siguiente caso de éxito, no dudes en contactarme. Así que si te ha gustado este vídeo, compártelo con al menos 3 amigos. ¿Sabes por qué, no? Exacto, porque no hay nada más valioso que un amigo compartiendo algo de mucho valor con otro, ¿verdad? Entonces, conviértete tú en ese amigo o en esa amiga. Déjame saber en la parte de los comentarios todas las notas que has tomado durante el vídeo y así compartirlas con los demás. Como te digo siempre, suscríbete y activa las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.